Decime vos, ¿quién es más traidor de estos dos? ¿Fidel Castro por tomar el poder del pueblo cubano a los tiros engañando a sus propios seguidores con una patria justa, democrática y libre? ¿O Juanita Castro por huir de la isla hacia Miami, liderar un frente opositor al gobierno de Fidel y encima unirse secretamente a los servicios secretos norteamericanos para acabar con la vida política del líder revolucionario que era ni más ni menos que su propio hermano? Tomemos la balanza de la historia y la justicia y veremos una vieja disputa familiar que terminó con traiciones, amenazas, atentados y exilio familiar. ¿Quién tenía la verdad en todo esto? ¿Fidel por librarse del yugo imperialista de los Estados Unidos o Juanita por librarse del yugo socialista de la Cuba de sus hermanos? Y a todo esto, ¿quién era Juanita Castro? ¿Por qué huyó de Cuba? ¿Y por qué se unió al bando norteamericano en todo este asunto, siendo que corría en riesgo la vida de sus propios hermanos? ¿No sabías la historia de Juanita Castro Ruz? Ahora te la cuento, pero antes la intro, por su pollo. ¡Dale! Juana de la Caridad Castro Ruz nació en la provincia de Holguín, Cuba, en mayo de 1933. Fue la quinta hija del matrimonio de Lina Ruz González y Ángel Castro Argiz, cuya unión tuvieron 7 hijos: Angelita, Ramón, Fidel, Raúl, Juanita, Juanma Edma y Agustina. La familia Castro Ruz tenía un buen pasar en la Cuba de los años 30 y 40, y así la mayoría de los hijos Castro acudieron a grandes colegios católicos e institutos de gran renombre tanto en Santiago de Cuba como en La Habana. Juanita se graduó de comercio en el Colegio Religioso de las Ursulinas de La Habana en 1950 y no fue sino hasta el retorno de Fidel, ya recibido de abogado y diplomático internacional que residía en Nueva York, que comenzaron las discusiones familiares por los asuntos del legado y la herencia de los Castro Ruz, sobre todo propiedades y fincas del padre de los Castro. En 1951 se suicida Eduardo Chivás, líder del Partido Ortodoxo, el que simpatizaba Fidel y Juanita. Y en 1952 Fulgencio Batista provoca un nuevo golpe de Estado, derrocando al gobierno de Pío Socarrás, otro títere del tío Sam que se estaba quedando con más vueltos de lo que le correspondía. Acá comienza a nacer una identidad revolucionaria en los Castro, no solo en Fidel y Raúl, sino también en sus hermanos como Juanita, que se sumó de a poco a la rebelión castrista. En el año 1953 se produce el fallido asalto al cuartel Moncada, una rebelión armada a cargo de los hermanos Castro que inauguraba la guerra de guerrillas en Latinoamérica y que terminó muy mal, con algunos cuantos muertos y todos en cana. Mientras Fidel Castro como abogado tomó su propia defensa, Juanita salía a la calle en las manifestaciones a pedir por la liberación de sus hermanos y el perdón del gobierno dictatorial de Batista. Pero las represiones estaban a la orden del día y más de una vez se salvó de que no la encanaran a ella también. En 1955 Batista amnistió a los Castro solo si abandonaban la isla, y así lo hicieron. Fidel, Raúl y unos cuantos revolucionarios más fueron a parar todos a México, como exiliados de la dictadura de Batista. Acá comienza el brote subversivo de recuperar la isla para el pueblo, ya que Cuba era prácticamente el patio de los Estados Unidos y el paraíso de las mafias sicilianas, neoyorquinas y hebreas. Fidel Castro en México crea el movimiento 26 de julio y junto a otros revolucionarios cubanos, más un argentino, el Che Guevara, y un barquito que hacía agua por todos lados y que incluso no llegó a desembarcar en las playas cubanas, comienza la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra del oriente cubano. 42 días antes del desembarco de Fidel a Cuba, moría su padre. Es en estos años de guerra y revolución cubana que Juanita toma partido por el movimiento 26 de julio de su hermano Fidel y comienza a recolectar fondos para financiar la lucha armada de sus hermanos. Recorre La Habana, Matanzas, Santa Clara y Artemisa tratando de recolectar todo lo que le sirva a la guerrilla que era mandada directamente a la Sierra Maestra. Desde dinero hasta armas, comida, contactos, espionaje, agitación en las calles, todo eso era parte de la otra parte de la revolución cubana, la que se bancó la represión de Batista en la capital del país, y ahí estaba Juanita. Mientras Fidel Castro iba avanzando hacia el occidente cubano, entre 1957 y 1958, las propiedades de los Castro Ruz había quedado para Lina, pero las manejaba Ramón Castro Ruz, el mayor de los varones, y la administraba Juanita. Finalmente, en enero de 1959, Fidel gana la guerra a Batista, que huye de la isla y los barbudos entran en La Habana, finalizando así la guerrilla y comenzando la segunda etapa de la Revolución cubana. Ahora había que administrar y gobernar un país.
Durante 1959, Fidel Castro se encargó personalmente de anunciar a todos los cables internacionales que la revolución estaría basada en la justicia social, en la libertad, en la repartición de pan y en la democracia cubana. Además, que estaría en el medio del juego diplomático entre el poder yanqui y el avance soviético en el mundo. Cuba no tomaba partido por nada ni por nadie, más que por las necesidades del mismo Cuba, aquellas que Fidel relató en su alegato como defensa ante el juicio de la dictadura en 1954 cuando estaba preso. Juanita Castro en ese año 59 se encargó de a poco de comenzar a cumplir aquellas promesas que habían predicho los barbudos durante la guerrilla en la selva. Fue así que se dedicó a construir postas sanitarias de urgencia, llevando médicos y sistemas de salud a lugares que nunca llegaban. También se encargó de construir escuelas en el campo y abrir clínicas médicas de intervención en zonas rurales alejadas de las grandes urbes. Todo parecía marchar sobre rieles, una revolución ideada y llevada a cabo por jóvenes idealistas que querían justicia en un país que no tenía justicia hacía mucho tiempo. Necesitaban un poco de paz, pan, libertad y bueno, vivir un poco mejor alguna vez en la vida. Pero todo cambió entre los hermanos Castro cuando en mayo de 1959 Fidel firmó la ley de la reforma agraria y creó el INRA para repartir la tierra entre los campesinos y comenzar a sacarle la tierra a los poderosos, a los del poder norteamericano con sus empresas azucareras, y también incluyó a aquellos pequeños terratenientes de la clase media, incluyendo su propia familia. Y acá se pudrió todo. Las políticas de la reforma agraria llevada a cabo en 1959 confiscó las tierras a todos los terratenientes grandes, los cubanos y los norteamericanos, y esas tierras fueron repartidas a más de 100.000 campesinos cubanos que vivían en la pobreza extrema. La reforma incluía la prohibición de que empresas o individuos extranjeros pudieran tener tierras en Cuba. Fijaron el tope en 402 hectáreas por persona y comenzó de a poco a nacionalizar las tierras ocupadas por empresas norteamericanas, sobre todo aquellas dedicadas a la explotación azucarera. Las mejores tierras de Cuba las tenían los yanquis. Algunos empresarios aceptaron la indemnización del gobierno de Castro, vendieron las tierras y se fueron de la isla, y otros la rechazaron, pensando que esto sería conveniente seguramente como hilo conductor y fundamento de una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla en cualquier momento. Pero fue el mismo Che Guevara, quien venía con ideales marxistas desde la época de su estadía en Guatemala, que le propuso a Fidel Castro que la reforma agraria debía ser de forma radical, digamos total. No debía salvarse nadie, ni los extranjeros, ni los ricachones cubanos, ni tampoco los de la clase media, y ahí entraban los Castro. Esta postura chevariana de llevar a cabo la reforma agraria totalmente fue altamente apoyada por Raúl Castro, el hermano de Fidel, pero tardaría un poco en llevarse a cabo. Pero con todo esto se creó el Ministerio de Industria, donde el Che fue el presidente. El tire y afloje entre los hermanos Castro durante el año 60 y 61 fue cada vez peor. Fidel y Raúl querían confiscar también los campos de la familia para repartirla entre el campesinado, mientras la postura de Ramón Castro Ruz y Juanita Castro Ruz era la contraria. Esa tierra le pertenecía a la familia. Además, la madre aún seguía viva y Fidel encajonó este hecho por un tiempo. Son estos los años donde finalmente la revolución toma un giro inesperado, o quizás sí, esperado para muchos, de inclinarse por las ideas del socialismo soviético, y a partir de 1961 y 62 la CIA comienza a planificar intervenciones a la isla, boicot económico del gobierno cubano y posibles atentados a los líderes de la revolución. Pero llega 1963, la madre de los Castro muere y Fidel y Raúl vuelven a poner en discusión una nueva reforma agraria donde ahora sí estaría incluida la tierra de los padres. Esta nueva reforma, dictada en octubre del 63, incluyó la reducción a 33 hectáreas por persona y fue contra todas las propiedades de la clase media cubana, que según estimaciones del gobierno estaban boicoteando el gobierno revolucionario y seguían aliados a los intereses norteamericanos. Acá la reforma fue mucho más furiosa y el Estado de Cuba se quedó con más del 70% de las tierras del país. Ahora sí, Fidel iba por las tierras de sus propios padres y Juanita decidió de a poco ir vendiendo el ganado de manera privada. Ramón se apartó del dilema y se lavó las manos, dejando a su propia hermana sola contra la revolución. Fidel, al enterarse del movimiento de su hermana con el campo de los padres, fue a buscarla y discutieron bastante fiero. Esta tierra es nuestra, no es de ningún estado. Esta tierra ahora pertenece a la revolución, qué sé yo. Iban y venían entre las discusiones, pero la posición de Fidel era mucho más poderosa y Juanita no tuvo otro remedio que huir hacia una granja pequeña en el oriente cubano cuando Fidel la acusó de gusana contrarrevolucionaria. Y finalmente la finca de los Castro fue repartida a otros cuantos campesinos sin idea de cómo administrar un campo.
Juanita de a poco fue albergando en su casa a muchos disidentes del gobierno de Fidel, a otros perseguidos y a otros amenazados por la revolución. De a poco se fue formalizando en ella la oposición a las medidas socialistas que estaba teniendo el gobierno de su hermano. No había justicia social, no había libertad, no había pan, no había democracia y no había paz para el que pensara distinto. Y sí había mucha desprolijidad gubernamental, confiscaciones y expropiaciones injustas, persecuciones y ejecuciones denunciables, crímenes políticos y mucho control ideológico para mantener siempre viva la llama de la revolución tras 4 años de intensa labor revolucionaria. En 1964, una nueva amenaza de Fidel contra su hermana al descubrir que Juanita estaba albergando contrarrevolucionarios en su casa y antes de terminar desaparecida como Camilo Cienfuegos o presa por 20 años como Uber Matos, el mismo Raúl le dio la oportunidad a Juanita de huir de la isla antes que le caiga la justicia revolucionaria encima acusándola de traidora. Y Juanita, luego de tanto tiempo de pelear y confrontar contra sus propios hermanos, huyó de Cuba para nunca más volver. Juanita fue a parar a México, a la casa de su hermana Juana Edma, que se había casado con un mexicano y había logrado huir de Cuba un tiempo antes. Al enterarse los medios aztecas de la llegada de la otra de las hermanas Castro al país, se apersonaron un montón de periodistas en el domicilio para arrancarle un testimonio, una frase, unas palabras a otra Castro que huía de Cuba. Juanita organizó su llegada y convocó una conferencia de prensa unos días después, donde dio testimonios y ejemplos de lo que pasaba en Cuba con declaraciones muy fuertes que decían: sí, señores, he desertado del país que me vio nacer, he desertado del gobierno populista que mis hermanos han logrado implantar en la isla y yo ya no podía seguir siendo indiferente a los sucesos que estaban ocurriendo en mi país. Fidel y Raúl han transformado a Cuba en una enorme cárcel rodeada de agua donde no se puede pensar distinto. El pueblo está clavado en una cruz de tormentos impuesta por el comunismo internacional. Quédate hasta el final del video que este discurso sigue y bastante pulenta. Con el tiempo, Juanita siguió exiliada en México, pero unos meses después se fue a vivir a Miami. Y acá la inteligencia cubana del gobierno de Fidel Castro descubre que Juanita era una espía de la CIA. Sí, una espía de los norteamericanos en plena isla cubana. Es que Juanita había viajado en México en 1963 durante una visita diplomática que incluyó también una visita a su hermana y fue contactada por la esposa del embajador brasileño en Cuba, Virginia Leitao da Cunha, que a su vez la contactó con un agente de la CIA, Tony Sforza, alias Enrique. Todo esto después del fallido intento de la invasión a Bahía de Cochinos por parte de cubanos exiliados que contó con el gran apoyo del gobierno norteamericano y también luego de la crisis de los misiles del año 62, que casi termina en una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Juanita aceptó ser espía de sus hermanos siempre y cuando no se atentara contra la vida de ellos, y así volvió a Cuba en ese año 63 y fue espía con un nombre secreto llamada Donna, albergando disidentes y perseguidos del gobierno de Castro y comunicándose con la agencia Yankee mediante una radio de onda corta, que entre canciones de vals y óperas se mandaban mensajes cifrados y todo lo que sirviera al espionaje de la CIA en la isla. Pero una vez instalada en Miami en el año 64, Juanita comenzó a juntarse con muchísimos exiliados cubanos del gobierno de sus hermanos. Muchos aún tenían familiares en la isla y otros habían tenido la suerte de sobrevivir en los desesperados intentos de salir de esa isla mediante balsas caseras, arrojándose a la suerte del océano que separa Cuba de la península de la Florida en Estados Unidos. Los primeros exiliados cubanos que llegaron en balsa a Miami llegaron en julio del 64, luego de estar una semana a la deriva en plena mar, un mes después de la llegada de Juanita a México. Juanita Castro creó la Fundación Marta Abreu en Estados Unidos para auxiliar, dar hogar y refugio a todos los cubanos exiliados de la isla, aquellos que lograron huir antes de que se pusiera brava la cosa y también a los que iban llegando en balsas, como también polizones en barcas y otros disidentes que huían al traicionar la confianza de Fidel cuando tocaban suelo extranjero, aquellos que pedían una misión diplomática en tierras extranjeras y luego huían de la inteligencia cubana. Juanita los fue acaparando a todos en su fundación, que estaba financiada por supuesto por la CIA. Durante los siguientes años 60, Juanita participaba en cada una de las protestas callejeras que se hacían en Miami, en repudio a las políticas comunistas de sus hermanos en la isla. Sí, se había transformado en una opositora acérrima anticomunista y anticastrista, siendo Castro ella también. En esos años siguió colaborando con la CIA y con Sforza, mediante testimonios de todos aquellos que huían de la isla, para sacar información y debilidades del gobierno de Castro, y acá es donde comienza un resquebrajamiento entre Juanita y la CIA, porque
que ya estaban apuntando a un posible atentado mortal contra el líder revolucionario, y ella no había dado ese consentimiento para que esto ocurriera. La información que otorgaba no era para matar a su hermano, solo era para debilitar a su gobierno. Pero el famoso Tony Sforza, o Enrique, el nombre secreto, se fue de los Estados Unidos a una misión en Laos y en Vietnam, y llegó su reemplazante, un cubano estadounidense llamado Salvador Liu. En el año 1970, ya con el gobierno de Richard Nixon y ante la oleada informativa del fracaso norteamericano en tierras vietnamitas, el secretario de Estado, el famosísimo Henry Kissinger, le pidió personalmente, casi en modo de apriete extorsivo a Juanita, que mermara el ataque verbal e ideológico contra la Unión Soviética, desde su propio programa radial Radio Periódico, que se emitía desde Miami hasta Nueva York. ¿Por qué? Porque Henry Kissinger estaba haciendo un excelente trabajo diplomático con los soviéticos y había que apaciguar las aguas, aunque en Vietnam se estuvieran matando de manera indirecta, solo financiando a las guerrillas vietnamitas de un lado y del otro. Juanita Castro se dio cuenta del uso y el abuso de parte de la CIA hacia ella como un peón de ajedrez entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tal cual lo había predicho el Che Guevara 7 años antes, cuando se dio cuenta que a la Unión Soviética no le importaba Cuba, solo le importaba quedar bien con los Estados Unidos, lo mismo que pensaban los norteamericanos con los soviéticos. Juanita Castro se enfureció de tal manera al darse cuenta que estaba siendo utilizada por la CIA para quedar bien con la Unión Soviética y el comunismo, justamente el blanco de ideología de casi todos sus ataques en la radio, y echó a los agentes de la CIA de su casa. Y a la semana siguiente la CIA, en revancha y desquite, le quitó el apoyo económico a su programa de radio y a su fundación. Juanita Castro buscó por todos los medios posibles recuperar ese financiamiento, sobre todo de la fundación, y envió una carta al director mismo de la CIA, a Richard Helms, solicitándole que no coarten su libertad de expresión, que esta medida injusta era una medida similar a la que los Castros implantaban en Cuba. Pero la solicitud y la carta nunca fueron respondidas, y en 1971 Juanita Castro dijo adiós a la CIA, rompió relaciones con la agencia y nunca más se llamó Donna, su nombre secreto. En 1973 abrió una farmacia llamada Mini Prince en la Little Havana, un barrio de la comunidad cubana de Miami, y de a poco se fue transformando rápidamente en una mujer respetada en la comunidad no solo cubano-estadounidense, sino también de la comunidad latinoamericana en Miami. Juanita representaba la vida del exilio de los países socialistas. Allá fueron a parar chilenos, dominicanos, venezolanos, argentinos, brasileños, panameños, un montón de países que rondaban de entre la lucha armada y las dictaduras militares. Durante toda la década del 70, Juanita siguió participando en las manifestaciones contra el régimen cubano de su propio hermano en las calles de Miami y también en otros puntos de Estados Unidos, y así fue consiguiendo la ciudadanía estadounidense para 1984. En el año 1988 se le uniría Luis Zúñiga-Rey, un disidente que estuvo preso en Cuba durante más de 14 años y que logró la expulsión de la isla mediante una intervención del cardenal O'Connor. Zúñiga-Rey empezó a trabajar en las instituciones de los derechos humanos denunciando los crímenes del régimen cubano. Se unió también a las marchas de cubanos exiliados pidiendo el fin del régimen castrista durante los años 90 y conoció muy bien a Juanita, al cual describía como una mujer seria y afable, que le gustaba el respeto. Era una mujer muy valiente que no permitía que el apellido Castro interfiriera en la comunicación con el resto de los cubanos exiliados, aunque era bastante repudiada en otros ámbitos por ser Castro. Decía que era una disidente del gobierno y del país y que tenía un coraje inmenso al haber enfrentado cara a cara a hermanos tan poderosos desde la misma isla y desde el mismo exilio. En el año 2006 vendió su farmacia a una cadena farmacéutica llamada CVS Pharmacy y no se alegró para nada cuando los medios internacionales indicaban que Fidel Castro estaba enfermo. Las calles de Little Havana festejaban y se manifestaban en celebraciones diarias, pero Juanita estaba seria, preocupada y triste. Había luchado contra el gobierno de sus propios hermanos, pero al fin eran sus hermanos, y la gente debería respetar mi postura como yo respeto su alegría por la enfermedad de mi hermano. En el año 2012 muere la primera de los hermanos Castro Ruz, Angelita, la mayor. 4 años después, finalmente muere Fidel Castro a los 90 años, y el mismo año muere Ramón, el mayor de los varones, que estuvo en Cuba todo el tiempo apoyando al régimen de sus hermanos. En el año 2017 muere Agustina Castro Ruz, la más chica de las hermanas, y aún permanecen con vida Juana Edma y Raúl Castro Ruz. Y finalmente, en diciembre del 2023, muere Juanita Castro Ruz a los 90 años.
Una mujer valiente, decidida, con ideales fuertes en convicciones innegociables. Una vida dedicada al exilio eterno por casi 60 años fuera de Cuba, país al que nunca volvió. Una mujer que nunca se rindió hasta el último día en hacerle cambiar de idea a sus hermanos y hacerles ver el desastre que habían provocado y que estaban provocando en la isla, lugar de su natalicio que jamás hizo duelo por ella y que encima fue borrada de la historia de Cuba y de la familia de los Castro. Una mujer que tuvo que caer en las manos del tío Sam para salir de Cuba, pero que supo darse cuenta cuando la estaban usando como peón de ajedrez con las políticas internacionales con la Unión Soviética. Una anticomunista hecha y derecha. ¡Ja! ¡Qué ironía! Una Castro Ruz anticomunista. ¿Quién lo diría? Y al final, ¿quién era el traidor de toda esta historia? ¿Fidel Castro o Juanita Castro? ¿Vos qué pensás? Juana Castro Ruz, hermana de Fidel Castro, el actual primer ministro de Cuba, quien desea hacer una declaración a ustedes reunidos aquí en la Ciudad de México. He vivido en Cuba hasta hace unos pocos días. Me cuesta mucho hablar en público y en particular sobre temas relacionados con mi propia familia. El comunismo divide a la familia, destruye la patria, proscribe la religión, deforma la historia, lleva a la sociedad humana al peor atraso y establece la más ignominiosa esclavitud. El propio Fidel dijo que yo lo había traicionado. Yo no traicioné jamás a Fidel, yo no he traicionado a nadie. Fidel, lamentablemente y con dolor, que lo sentí bien profundo, nos traicionó a todos, incluyendo a su propia familia.